A empezar el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Espérenme que... Ay, yo no tengo esto activado, mi noche. Ya, ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Gracias a Dios, bien. Bueno, me alegra mucho eso. Hoy es nuestra última clase, pues clase, porque ya la próxima sesión que vamos a tener, pues es nuestra exposición de esos proyectos personales que reúnen lo que hemos visto durante todos estos sesiones. Em, Va a ser algo corto, vamos a estar compartiendo un tiempo corto porque me interesa mucho que ustedes me puedan hacer preguntas con respecto pues a ese proyecto que tenemos. Voy a mostrarles también unas aplicaciones que de pronto les pueden servir mucho como idea de esto y el resto del tiempo, pues yo quisiera que lo aprovecharan para eso, pues ustedes organizan su tiempo, pero pues lo ideal sería que el tiempo que no vamos a estar acá conectados en la clase, pues ustedes pudieran trabajarle a esa pues digamos, a ese proyecto final porque el viernes ya lo tenemos. Entonces, pues no queda mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, no quiero como sobrecargarlos. Entonces, pues hoy vamos a hablar un tema muy importante, pero más bien corto. Y vamos a hacer una actividad cortica con eso. Entonces, Estoy de pues, acuerdo, estoy de acuerdo. listo, me parece bien. Entonces, vamos a arrancar, pues no han llegado varios compañeros, déjenme, voy a tomar aquí asistencia rapidito. Listo, listo. Bueno, entonces, en nuestra sesión de hoy vamos a hablar, espérenme que voy a compartir acá la pantalla. Ujú. Vamos a hablar acerca de Jesús como modelo en las relaciones interpersonales. Entonces ya hemos hablado acerca de los tipos de relaciones, de cómo se entiende una relación interpersonal. Hemos hablado de familia, hemos hablado de sociedad, comunidad. Hablamos la sesión pasada también acerca de cómo cuidar esas relaciones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para cuidar esos vínculos? Y pues ahora vamos a abordar un poquito, pues, Jesús como referente en las relaciones, ¿sí? Sabemos que Él, pues, es Dios, pero también estuvo aquí en la tierra entre nosotros como hombre, entonces, pues, se relacionó, tuvo relaciones humanas también. Sabemos que Él se relaciona entre Él mismo, como Padre, Hijo y Espíritu, pero también vivió relaciones humanas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y quiero compartirles tres aspectos que nos hablan sobre la ética de Jesús en las relaciones humanas, ¿sí? ¿Cuáles eran esos principios en los que él se basaba o que él compartía con respecto, pues, a cómo debemos relacionarnos con los demás? Entonces, ayúdenme, por favor. Eh, si quieres, Albeiro, ayúdame a buscar Mateo 7:12 y Lucas 6:31. Ahí está en la diapositiva los dos pasajes, Mateo 7:12 y Lucas 6:31. Bueno, Ludwig, ayúdame a buscar Mateo 4, del 43 al 48. Y Noemí, por favor, me ayudas con la cita de primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vayámosla buscando. Yo ahí les voy a ir indicando cómo lo vamos a leer. Entonces, pues empezamos con la regla de oro. Ustedes pues lo conocen
Ambos pasajes, digamos que son muy similares, nos dan como la misma instrucción. Entonces, léelos, Albeiro, por favor. Ok, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Me repite la de Lucas, profe, que no la alcanzo a ver bien. Lucas 6:31. Ok, dice de la siguiente manera, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Perfecto, muy bien. Entonces acá vemos esa regla de oro que, como en algún momento lo habíamos hablado, no es en negativo, sino en positivo, porque siempre lo que se decía es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Digamos que es como el común de... Pero entonces acá digamos que la propuesta de Jesús, aunque pareciera igual, es en un lenguaje positivo y es, bueno, tú lo que quieres para ti es lo que debes darle a los demás, ¿sí? La medida que tienes o que preferirías, que optarías, que sugerirías para ti es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. En cuanto a lo material, pues también, pero sobre todo lo que tiene que ver con estima, con respeto, con seguridad, con libertad, ¿sí? Entonces, miren que a veces sucede, sobre todo en la relación de padres e hijos, ¿sí? Porque por el rol de autoridad que por supuesto que se tienen como papá o como mamá, se cree que en el medio de ese rol hay como algo implícito con respecto a estos aspectos de acá, de libertad, de respeto, de dignidad. Entonces, como yo tengo autoridad sobre ti, ¿sí? Entonces puedo faltarte al respeto, pero yo creo que yo no me dejaría tratar de esa manera, ¿sí? De mi jefe, tal vez, de mi hermano, de mi esposa, y ese es el tema, ¿sí? Así como yo quiero que mi jefe me trate, pues así mismo yo también tengo que tratar a mi hijo. Y uno dice, uy, pero ¿y la autoridad? No, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo puedo tener toda la autoridad sin faltarle el respeto a mí, ¿sí? Eso es importante. Y menciono el ejemplo de los hijos porque a veces, pues como por esa jerarquía, se pudiera dar esa diferencia de, bueno, yo no lo trato así porque es que es mi hijo y yo quisiera para mí cosas diferentes, pero con él pues no es así. O cuando uno es jefe, por ejemplo, cuando uno es jefe y tiene personas a su cargo, entonces no contempla a veces este tipo de cuestiones y digamos, este principio como inicio de la ética de Jesús en sus relaciones interpersonales. Bien, el punto número 2, entonces léeme por favor, Ludwin, el pasaje que te correspondió. Profe, es Mateo 5, versículo 43 al 48, dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ujú, exactamente. Bueno, yo creo que ahí está demasiado claro. El tema es la perspectiva que tenemos con respecto a la palabra enemigos. ¿Sí? A veces pensamos que enemigo es
quien nos declaró la guerra abiertamente. Ese es mi enemigo. Y no necesariamente, ¿sí? Digamos que acá es una persona, por ejemplo, que presentó una conducta equivocada conmigo, ¿sí? Una persona que no tienes los mismos pensamientos, ideales, principios que yo. Entonces, ¿cómo trato, cómo dialogo con una persona que, digamos, políticamente está totalmente opuesto a lo que yo pienso? ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo amar a esa persona? Y es importante que entendamos que aquí el amor no hace referencia a emocionalidad y a afectividad, a sentir cosas bonitas por el otro. No, probablemente yo no voy a sentir cosas bonitas por alguien que me hizo daño o alguien que hizo daño a una persona que yo amo, ¿sí? Ese amar tiene mucho más que ver con una conducta que con una emoción. No se trata de sentir el corazón que me nace, que me fluye, que yo lo veo y siento un amor. No, es el amor hecho acción, es el amor de la obra, del servicio, del, del silencio, porque a veces demostrar amor es guardar silencio, ¿sí? Si yo sé que lo que yo voy a decir, en vez de edificar, aumenta un problema, entonces amar es guardar silencio también, ¿sí? Entonces, no entendamos solamente enemigos como eso, como personas que nos han declarado la guerra, sino como cualquier persona con la que estemos en desacuerdo, cualquier persona que en algún punto nos haya hecho daño o cualquier persona incluso que no comparta nuestra fe, ¿sí? Tenemos que amarlo. Y Jesús fue el primero en decirlo. Creo que él con su propia vida demostró amor hacia sus enemigos. Cuando le tocó exhortar, exhortó. Cuando le tocó enseñar, enseñó. Cuando él llamó al arrepentimiento, así fue. Pero una persona que está a punto de morir y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo creo que no hay muestra más grande de amor que esa, ¿sí? No sé cuántos de nosotros frente a una pequeña acción en contra nuestra la emoción que crece es la emoción de o la necesidad de la justicia, ¿sí? Tal vez de la venganza, tal vez de la vida misma se va a encargar de, ¿sí? Son frases que a veces uno escucha y Jesús como modelo perfecto en las relaciones nos muestra la forma en la que, por ejemplo, bueno, y lo vamos a ver ahorita más adelante, él amó a Judas, ¿sí? Sabiendo todo lo que iba a pasar, lo amó, ¿sí? ¿Y cómo lo amó? Le sirvió. No le dijo te amo mucho, no, le sirvió y le lavó los pies y le dejó sentarse en la mesa con él. No sé cuántos lo haríamos. Yo creo que yo no en este punto le pido a Dios que me ayude con eso, pero no sé si sería capaz de hacerlo. ¿Listo? Bien. Y el 3 Noemí, por favor, ayúdame con el pasaje. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Exactamente. Bueno, creo que este pasaje con respecto al amor, pues se relaciona con el anterior. En el anterior, pues hablábamos ya del enemigo como tal o de los enemigos, pero acá es para todos, ¿sí? Para absolutamente todas las personas. Y amar como, pues en acciones, en conducta, en servicio. Bien, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a este puntico, a esos tres aspectos, la regla de oro, más allá del bien y del mal? Entonces no solamente amo al que me cae súper bien, sino por encima del mal, lo amo y permanecer en el amor. ¿Alguien quisiera comentar algo con respecto a esto? Sí, buenas noches. Hola, Edison. Pues, bueno, en este caso me parece que Jesús pone pues un punto bastante alto, ¿no? Porque pues hasta ahí estaba pues lo que comúnmente se llama la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces Jesús viene y cambia de manera
inesperada esa regla y entonces ahora diciendo es que ustedes deben amar a sus enemigos, algo que vimos a través de la guerra y de todas las batallas que se celebraron desde Génesis, Éxodo, se había acostumbrado, la cultura que ellos traían era de, al que miraban como enemigo, había que eliminarlo, pero entonces Jesús dice, no, ahora deben amarlo. Y lo dice en un contexto bastante interesante, donde de alguna manera exige amar a los romanos o al imperio romano, soldados y todo eso, que eran los que estaban subyugando y ellos los miraban como enemigos. Entonces ahí es donde digo que los confronta a todos con esa frase, no amar a sus enemigos. Ujú. Y mira que trayendo eso a la vida práctica, al hoy, pensaba yo hoy, literal, iba yo bajando del trabajo a mi casa y una persona había robado y le estaban dando una paliza tenaz, 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 tenaz. Y yo decía como, uff, o sea, la naturaleza humana puede pensar, pues se lo merece. O sea, lo cogen, dura 5 minutos y no cae y nadie lo demanda, entonces él puede salir, puede volver mañana a robar a alguien más, ese alguien puede ser mi mamá, puede ser mi esposo. Entonces, como que esa naturaleza nos dice, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Pero por supuesto que no. Y por supuesto que esa es, digamos, el pensamiento diferente que debe tener el cristiano, porque la justicia no es nuestra. Y una persona que nos acaba de robar emocionalmente, ¿cómo podríamos sentirnos si lo tenemos al frente o si le hizo daño, por ejemplo, a alguien que yo amo? Pero ahí es donde se ve, ¿sí? A mí me parece mucho más fácil de aceptar y asimilar el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y yo lo he pensado, o sea, yo digo como, si esa es la ley, pues digamos que es más fácil como de procesar, pero viene Jesús y propone esto y pienso que es para valientes, pero más que valientes, para personas nacidas de nuevo, porque sin el Espíritu no se puede. Sin el Espíritu Santo esto no se puede llevar a la práctica. Una persona, por ejemplo, que después de un proceso de encontrarse con Jesús es capaz de perdonar a un abusador, ¿sí? Una persona que es capaz de perdonar una traición, una infidelidad, un maltrato, una estafa, llevándolo como a aspectos relevantes de la vida. Es solamente porque nació de nuevo y porque el Espíritu Santo está en él y porque ese fruto del Espíritu que vimos que se necesita para poder restaurar relaciones está ahí. Si no, yo creo que no se puede realmente. Es como la única forma. Es que, profe, buenas noches para todos. Perdón, es que uno lee esa parte de la Biblia y suena tan bonito y se escucha tan, oh, qué chévere será así, o sea, así como lo hizo Jesús. La invitación que nos hace a que seamos imitadores de Él es eso, la esencia de que Él es el amor. Yo tengo, pues estoy por ahí cuando Dios me lo permita y Dios me puso en mi corazón hace tiempo, dar una enseñanza sobre el amor. Y Ujú. prácticamente en 1 Corintios 13, desde el versículo 4 en adelante, yo lo tomo como la biografía de Dios. Él se está escribiendo así mismo por todo lo que es el amor, es esto, es sufrido, es benigno. Y todo eso, paso por paso, uno lo ve detalladamente y él ha sido todo eso. Él sufrió, es bueno, no se envidia, bueno, todas lo que demuestra ahí. Y como le digo, se lee tan bonito que uno dice, uno lo habla y a la gente eso le salen unas palabras y florecitas y tan bonito, pero para uno traerlo a nuestra vida y aplicarlo, cuesta y duele, profe. Cuesta perdonar, cuesta amar a los que nos han ofendido, cuesta llevar una vida así, sin remordimiento, sin odio, sin rencor, sin envidia, sin venganza. Cuesta, porque, o sea, yo no creo que en este mundo haya la primera persona que diga, no, es que yo soy casi que, mejor dicho, casi que la misma semejanza de Dios acá en la tierra. No lo hay, solo uno que luego fue Jesucristo y lo dio todo, todo nos lo dio. Entonces, pero esa es la esencia de Dios y Él quiere que seamos así. Y para estar a ese nivel, o sea, suena muy bonito y es bonito, es espectacular. Uno se mete en el cuento, uno pone la palabra y dice, oh, qué hermoso, se conmueve uno. Pero uno se acuerda que esta persona me dijo algo, entonces como que
un momentico lo leído ahí y se enfoca otra vez en la carne es la que lo fluye a uno, entonces despierta eso, ¿no? La carne lo lleva a equivocarse tantas veces a uno. Pero no, esa es la esencia, profe, así debe ser, o sea, escrito está y la palabra es eterna y eso tenemos que llegar a hacer Ujú. así tal cual como dice Dios. Exacto, es una lucha. Y digamos que no por el hecho de pensar y decir, bueno, solamente Jesús lo puede hacer así, podemos o tenemos como como el permiso de rendirnos antes de tiempo, ¿no? O sea, si ya nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos cristianos, pues digamos que nos toca, o sea, nos toca luchar contra eso, porque si nos rendimos antes de tiempo, imagínense, dale Ludwig y después Albeiro y continuamos. Sí, profe, pues siguiendo como en la misma temática, yo creo de que sí es difícil porque pues nuestra naturaleza es débil y es pecaminosa, pero en eso está y por eso lo que leíamos ahorita en Mateo 5, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de la perfección de no tener ninguna falla ni de no equivocarse ni nada de eso, no. Sino pues si hemos nacido de nuevo, si creemos en lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas, vemos la palabra pero solamente la vemos y no podemos aplicarla. Y yo creo que si Dios y Jesús mismo así lo estableció en la palabra es porque es posible hacerlo, ¿sí? En Él, ¿no? En Él es posible hacerlo, porque uno solito no. Es la ventaja que uno tiene al conocer la verdad, ¿no? Dice que la verdad nos hará libres, pero entonces si uno se queda ahí como diciendo no lo puedo hacer o no, o el único fue Cristo, pues ahí queda uno, lo que dice la profesora, queda uno como marginado porque simplemente está limitando el poder de Dios, ¿sí? Y pues en Él es que podemos hacer esas cosas, de amar a nuestro enemigo, de perdonarlo, de tener misericordia, ¿sí? A veces uno confunde el amor en la iglesia simplemente con saludar bonito, abrazar y dar un besito en la mejilla. Y muchas veces mucha gente hace eso, pero lo hace de una manera tan superficial y tan monótona, como tan natural, que por dentro se siente otra cosa. Entonces ahí es donde uno no puede caer. Más bien yo creo que en eso personalmente yo a eso sí le temo, de llegar como a ese descaro, a esa desfachatez, de aparentar amor hacia otros cuando realmente uno no les ama. Y pues hoy en día eso se ve muy, muy común en las iglesias, ¿sí? Bueno, en todas partes, pero en la iglesia es muy común eso, ¿no? Dar un beso en la mejilla, un abrazo y por dentro realmente de corazón no nace. Ujú. Sí, lo que tú dices con respecto a que si está ahí es porque lo podemos hacer. Si no lo pudiéramos hacer, el llamado no estaría, ¿sí? Entonces sí lo podemos hacer. Bueno, dale Albeiro, luego Noemí y ya continuamos para que nos alcance el tiempito. Estoy pensando en Jesús como, pues, como ese modelo que ya estamos viendo, pero luego también Pablo hace un desafío bastante grande para el creyente. Y yo noto lo del apóstol Pablo como donde hace esa lista de lo que es el amor, ¿no? Todo lo sufre, todo lo soporta y toda esa serie de asuntos que hay ahí que él describe. Es como, digo yo que es un desafío porque es como el hombre elevado a la potencia de Dios, porque eso realmente es un desafío y que es un asunto que no va a brotar de este corazón humano. Y eso porque la tendencia nuestra es esa tendencia a vengarnos, a pagar mal por mal, pero es allí donde juega un papel fundamental esa definición del amor ágape, ¿no? Que es ese amor de Dios que Dios implanta en nuestros corazones. Entonces, por nuestra propia cuenta, por este corazón humano, por esta tendencia de seres humanos caídos, no vamos a poder, porque nuestra tendencia siempre es mala.
¿sí? Es esa tendencia a pagar mal por mal realmente. Pero es allí cuando el Espíritu Santo de Dios opera en nuestra vida e implanta, porque ese amor necesita ser implantado, no va a brotar por sí solo, Mm, necesita ser implantado por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es ahí donde decimos entonces que somos capaces porque Él mismo se encarga de hacer ese trabajo en nuestra vida. Pero es allí donde podemos pensar que cuando estamos enfrente realmente de los desafíos que nos plantea el amor, ¿no? A ver si es que realmente eso está en nosotros o no está, o simplemente es un asunto de puro bla, bla, bla. Algo como así, ¿no? Yo creo que es ahí donde se nos desafía realmente en eso, ujú, pensar si realmente el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y ha implantado ese amor. ujú. Perfecto, Albeiro, muchas gracias. Sí, sin él no podemos. Así lo intentemos, no lo podríamos hacer. Listo, dale, Noemí, terminamos contigo este primer momento. Profe, yo creo que la invitación o el mandato del Señor es claro, el tener amor por los demás. Y si vemos eh, a Dios cómo nos entregó a su Hijo, siendo nosotros tan malvados, tan perversos, pero no tuvo en cuenta nuestra situación de pecado, aún así nos dio a su Hijo. Y somos nosotros ahora quienes limitamos ese amor o el relacionarnos con las personas, porque este me cae bien o porque este me cae mal, de esa manera pues yo me relaciono con ellos. Entonces, la invitación del Señor ahí está, el amarnos unos a otros, sin importar si esa persona es nuestro enemigo o no. Ujú. Perfecto. Inclusive algo que dice Noemí me hace pensar que Dios mismo cumplió esa instrucción al amarnos a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y cuando Él nos da a su Hijo, nos demuestra el amor más grande. O sea, no nos lo dice con palabras, nos lo da con hechos, con la vida de su Hijo Jesús, y lo hace por sus enemigos. ¿Sí? Claro, somos siempre hemos sido sus criaturas, ahora somos sus hijos, pero en ese momento estábamos apartados. Y si no hubiera sido por lo que Él mismo hace por nosotros, pues seguiríamos siendo sus enemigos. Entonces, Él cumple ese propio principio. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, el Señor lo hizo primero. Él nos amó a nosotros que éramos sus enemigos. ¿Sí? Bueno, muy bien, me encanta. Vamos a pasar aquí. Ahora vamos a ver de manera puntual algunos aspectos que podemos tomar con respecto a Jesús con algunas personas que encontramos en su caminar. ¿Sí? Él tuvo momentos específicos con estas personas y de algunos podríamos sacar demasiado, pero no es el propósito. Quiero tocar como algunos temas muy puntuales. El primero es Pedro. ¿Sí? Tenemos a Jesús y Pedro. Y acá yo hago una anotación que dice, Pedro después de fallarle a Jesús, actúa como el hijo pródigo. Quiere ser siervo y agradarle a través de esto. Pero Jesús lo afirma en amor. En Juan 21, ahí es cuando Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús no quería entregar sus ovejas a un siervo, sino a un hijo. Y quería, digamos, reafirmar ese amor y ese vínculo y esa relación de ellos dos. En algún momento antes de que todo pasara es cuando él le dice, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Le da como, le entrega, digamos que con esa misión tan grande. Después, cuando crucifican a Jesús y Pedro lo niega, lo más humano hubiera sido, pues ya no, ya no, ya perdiste la oportunidad porque mira lo que hiciste. Y después de eso, cuando Jesús ya resucita, es que sucede este momento entre ellos y después de esas preguntas, Jesús le dice, entonces, apacienta mis ovejas, ¿sí? Entonces, lo reafirma después. ¿Cómo podría sentirse Pedro? O sea,
qué pena, a mí me haría mucha pena ver a Jesús después de todo lo que pasó. Yo diría, Dios mío, trágame tierra. Pero eso hace Jesús y eso no hacemos los hombres, porque cuando alguien peca contra nosotros sentimos un fresquito de que la persona se sienta mal, sentimos un fresquito de como esa vergüenza que pudiera llegar a tener alguien. Pero Jesús no hace eso. Entonces, ¿qué nos demuestra a través de su relación con Pedro? Podemos sacar un millón de cosas, pero yo en qué quise puntualizar el perdón y amor incondicional. Le confía su misión más grande después de la infidelidad. Después de que Pedro lo traiciona también negándolo, pues obviamente también entendemos a Pedro, o al menos yo entiendo a Pedro, ¿sí? Muchísimo. Pedro a mí me parece súper humano, él es muy humano, entonces no sé cuántos de nosotros hubiéramos actuado igual, pero entonces partiendo de ese temor que él tenía, pues aún así él decide negar a Jesús y después de eso Jesús le da su perdón, lo reivindica y le entrega su misión más grande. Pero también algo pues, que me gusta mucho con respecto a la relación de Jesús con Pedro es que cuando le tocó exhortarlo, lo hizo, ¿sí? Entonces acá tenemos varios ejemplos en Lucas 22:31, en Marcos 14:37 y 38, en Mateo 16:22 y 24. Son momentos en los que Jesús le llama la atención a Pedro y de manera fuerte, ¿sí? De manera fuerte que yo pienso que hacía la confianza también que se tenía, le permitía hablarle de esa forma y, y pues frenarlo también de esa manera. Algo que leía que me llamó mucho la atención en un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que coge cada uno de los apóstoles y trabaja como la humanidad de cada uno de ellos, es que por lo general en esos momentos de exhortación, en esos pasajes, Jesús llamaba a Simón, llamaba a Pedro, le decía Simón nuevamente, ¿sí? Entonces, cuando él le pone su nombre de Pedro y le da esa misión inicial, eh, pues lo renombra, le da una nueva identidad. Pero en estos momentos volvía y le decía Simón, como me imagino yo también que es como un símbolo de referirse a ese viejo hombre que era él. Y algo muy curioso es que Pedro se define a sí mismo, o sea, cuando habla de él, dice Simón Pedro, ¿sí? Ambos, ¿sí? Y yo lo pudiera como entender como esa lucha de entre ese viejo hombre y ese nuevo hombre, ¿sí? Dos cositas que me llamaron la atención de esa relación. Una, pues ese perdón y amor incondicional, y el otro, la exhortación cuando se requiere, porque el amor no tiene que significar hacerme que la ciega frente al pecado del otro. Ahí, entonces, vamos a lo que hablamos en algún momento de, bueno, primero me reviso a mí, reviso mi viga antes de mirar la paja, pero no significa que yo no quiera exhortar a mis hermanos. ¿Listo? Eso en cuanto a Jesús y Pedro. En cuanto a Jesús y Judas, también podríamos decir un montón, no, de cosas, pero pienso dos claves. Una, Jesús le dio a Judas la oportunidad de conocerle y amarle, ¿sí? Entonces, em, pues de alguna manera cuando Jesús lo llama a que haga parte de su grupo selecto, le permite el conocerle y le permite la oportunidad de amarle. Claro, el corazón de Judas estaba en otras cuestiones. Cuando, por ejemplo, esta mujer le derrama el perfume a Jesús en los pies, él es el que dice, pero ¿cómo se le ocurre? Su corazón estaba ahí. Donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. El corazón de Judas estaba en ese aspecto económico, material, bueno. Pero aún así Jesús le dio esa oportunidad de conocerle y amarlo. Y por supuesto que la humildad, servicio y templanza le permite participar de su mesa y lava sus pies. Menciono templanza porque yo creo que se necesita como eso, o sea, solo con templanza y dominio propio uno es capaz de hacer una cosa de esas, o sea, saber que este Señor es el que va a entregarte y vas a morir y vas a sufrir. Claro, hace parte del propósito que tú ya sabes que necesitas cumplir, pero en su humanidad, Jesús también
tenía miedo. Jesús también se preocupó por lo que venía. Eso lo vemos pues en su oración en Getsemaní. eh, y aún así sabiendo que él era como ese instrumento de alguna manera, porque pues a mí me parece tenaz la historia de Judas hasta saber que tú naciste para eso, para traicionar al Salvador del mundo. Me parece tenaz, pero es y siempre será la soberanía del Señor. Em, pero pues bueno, aún así me parece que lo que Jesús hace demuestra humildad, servicio y templanza. Tres aspectos que si tuviéramos en cada una de nuestras relaciones con otros, probablemente reflejaríamos ese carácter de Cristo y probablemente nuestras relaciones interpersonales pues serían mucho mejores con respecto a lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, espérenme que... Aquí tenemos otros tres. Es Jesús y la mujer adúltera. Entonces, pues ya todos conocemos la historia. Está en Juan 8, del 1 al 11. Que vemos primero, no la juzgó, ¿sí? No significa que aprobara, promoviera o aceptara su pecado, pero no parte del juzgarla, ¿sí? La exhortó en arrepentimiento, ¿sí? O sea, no solamente le dijo como, ni yo te condeno, que es lo que le dice cuando todas las personas se van, sino que le dice, no peques más. No se trata de simplemente decirle, te cuido de esta gente, sino, pues, cuál es el llamado, ¿no? La dignificó, ¿sí? No resaltó su pecado, puso la misericordia por encima de la justicia humana, ¿sí? Porque lo que iban a hacer ellos, de alguna forma, no estaba mal en cuanto al contexto cultural. Claro, una cosa de esa llegar a pasar ahora y no, o sea, nos enloquecemos de solo pensarlo, pero era la justicia humana del momento, ¿sí? Entonces Jesús pone por encima de la justicia humana la misericordia. Y yo pienso que estamos llamados inclusive a poner esa misericordia por encima de cuál sería la justicia humana. En algún momento la ley, ¿sí? Nuestra. Algo que, por ejemplo, tocara decir, no, camine y hacemos este proceso y demás. Si el Señor pone en mi corazón la misericordia y no acudir a X situación, pues yo creo que nadie podría juzgar esa decisión. Y aquí va lo que hemos hablado también en momentos anteriores. Claro, cada decisión acarrea una consecuencia dentro del plano terrenal y humano, pero si el Señor pone en mi corazón misericordia y esa misericordia implica pasar por encima de esa justicia humana, y pues, o sea, estoy hablando de mí, de lo que corresponde a mí, no de otra persona. Entonces yo, por misericordia, entonces voy a violentar o a pasar por encima de los derechos de alguien más. No, estoy hablando de uno mismo. Pues entonces creo que es el ejemplo que está utilizando allí Jesús. Bueno, dale, Frank, ¿qué nos quieres comentar? Buenas noches, bendiciones. Primero que todo, hay servicio en la iglesia. En lo que acaba de decir, profe, precisamente hoy me sucedió un caso acá y me llegó una persona pidiéndome un consejo. Una persona que fue abusada sexualmente cuando pequeño, y de allí esta persona empezó a sentir un rencor, un resentimiento hacia ese adulto que le hizo ese daño, que además fue un familiar, un tío. Y ese tío, dice él, que se burlaba de él, lo ridiculizaba en público por lo que le había hecho. Y acá pues se maneja una cultura así muy escueta y con palabras soez le decía a la gente lo que le había hecho y cómo se lo había hecho y todo. Entonces, muy cruel lo que vivía. Eso hizo acrecentar un resentimiento en su corazón y de allí él quiso vengarse. Y en estos días quiso hacerle lo mismo a una hijita de 9 años, a ese tío, para vengarse de ese tío.
Eso le ocasionó problemas en la familia, no lo denunciaron ni, bueno, acá hay dos tipos de autoridades, todas dos pues están las autoridades competentes legales y están autoridades incompetentes, bueno, competentes ilegales también, que se apersonan de esos casos. Sin embargo, la familia no dijo nada, pero él llegó acá, llegó mostrando arrepentimiento, llegó mal, llegó sufriendo. Es una persona que también se está acercando, se había acercado al Señor porque ahorita venía mal, además de eso, que venía enfermo y todo eso. Entonces, yo tomo la decisión de nada, pues, de decirle que si él estaba arrepentido, el Señor le había perdonado su pecado y que bueno, que sería por su misericordia que no permitió que la familia no lo denunciara y nada de esto. Y él venía como mal porque él decía que le había fallado al Señor y que el Señor pues no gustaba de él, que ya él pues, no tenía caso de vivir, que se quería quitar la vida. Yo le dije que no, que el Señor le perdonaba ese pecado. Si él estaba arrepentido, pues Cristo no lo juzgaba. ¿Sí? Cristo no lo juzgaba. Entonces, entiendo la posición de uno como pastor. ¿Sí? De un lado tiene uno lo que debiera hacer en las autoridades competentes. Por un lado, por otro lado tenemos la Biblia que nos está diciendo y nos está mostrando el amor de Cristo. Entonces, a veces uno se siente, bueno, ¿aquí qué hago? ¿Hago lo legal que debe ser en las autoridades competentes o voy a lo que la Biblia está diciendo, digamos, lo que Cristo haría en este caso? Entonces, a veces uno como que se siente en ese dilema, que es lo correcto que debe hacer uno aquí como líder, como pastor en este sentido, ¿no? Entonces, pues la verdad yo no sé si cometí un error, pero yo lo que dije fue, bueno, Cristo te perdonó, yo no puedo juzgarte. Él me dijo, yo quiero asistir aquí, y bueno, no puedo cerrarte la puerta de la iglesia si te quieres restaurar. Oremos para que esto no traiga consecuencias malas a tu vida y que de pronto Dios tenga misericordia y pueda de verdad librarte un todo de causas, consecuencias por esto. Porque bueno, además también aquí la familia no le creyó el motivo por el cual hizo ese acto. A la familia no le creyó que era que el tío lo había violado. Entonces todo eso había aquí. Entonces a veces uno se siente ahí como que no sé qué hacer. Y mirando esto, pues me llama la atención lo que Cristo, como Cristo hacía con las personas. Perfecto. Sí, yo creo que es muy difícil, o sea, la posición es muy difícil y de alguna manera menos mal, digamos que en este caso tuyo, no eres tú quien decide legalmente qué pasa, ¿cierto? Y digo menos mal porque el dilema sería más fuerte, ¿sí? ¿Qué pienso yo que es como lo que hay que hacer y lo que hay que direccionar? Lo que tú hiciste, reafirmar verdades. ¿Qué verdad? Si realmente estás arrepentido, el Señor te perdona por eso que pasó, ¿sí? No significa y no implica que no vaya necesariamente a haber una consecuencia terrenal de eso, ¿sí? Y ahí la oración, digamos que yo diría en algún punto, más que el hecho de que no llegue la consecuencia, es que el Señor te acompañe y te dé paz de asumir lo que sea que venga. Porque si realmente estás arrepentido, no puede ser simplemente un remordimiento, me siento súper mal por esto, porque también tengo miedo de lo que pudiera llegar a pasar y esa emocionalidad me genera ese remordimiento, sino un arrepentimiento genuino. Y si el arrepentimiento genuino está, bástame tu gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo mejor para esa persona? Estar con el Señor, ¿sí? O sea, saber que el Señor lo va a acompañar independientemente de las consecuencias terrenales, ¿sí? Tener esa certeza y si en algún momento le tocara asumir alguna consecuencia por lo que sucedió, si realmente eso es suficiente para él, la gracia del Señor, él va a estar bien en medio de todo, ¿sí? Pero tenaz, me parece un caso súper complejo ese que te tocó. Yo, la verdad, los admiro mucho a ustedes en ese rol. Bien, Noemi, no sé si me estás levantando en la mano en este momento o la tienes alzadita desde la última vez que participaste. Anda, profe, sí, se voy a olvidar bajar. Ah, bueno, pensé que me estabas volviendo a pedir la palabra. Listo. Bueno, aquí tenemos otro que me gusta mucho, es uno de mis favoritos y es Jesús y el leproso. La historia pues está en Mateo 8, del 1 al 4. ¿Qué vemos de Jesús que necesitamos llevar a nuestra vida y a nuestras relaciones? La empatía,
¿sí? Jesús es empático, lo mira, lo toca, lo sana, lo envía a la comunidad a disfrutar de su sanidad. En vez de aislarlo, lo conecta. Ay, miren que esto me parece tan tremendo como a veces en algunas iglesias, eh, y digamos que de pronto ustedes no están tan de acuerdo conmigo en esto, pero a mí me parece que al que peca, en vez de sentarlo, hay que ayudarlo y en vez de aislarlo, hay que conectarlo nuevamente, ¿sí? Yo creo que, bueno, esta persona que era un leproso, pues digamos que no nos habla de su pecado, sino de su enfermedad, ¿sí? Pero yo pienso que la restauración va en la doble línea, en la sanidad física, pero también en esa restauración del perdón de pecados. Y a mí me gusta mucho cuando Jesús le dice que vaya a la comunidad, ¿sí? Dice, no, no cuentes, pero ve y muestra que ya estás sano, ¿sí? Entonces lo vincula y lo hace parte de esa comunidad. Lo que más me gusta de esta historia es la forma en la que lo restaura física y emocionalmente. Yo no sé cuánto tiempo había pasado antes de la última vez que alguien tocó al leproso, ¿sí? No sé, no imagino lo que debe sentirse el no ser tocado durante mucho tiempo por otro ser humano. Hay muchos lenguajes del amor. Bueno, digamos que se habla de 5 lenguajes del amor y uno es el contacto físico. Así, nuestro lenguaje principal del amor no sea el contacto físico, es algo innato, es algo natural y es algo también necesario, ese calor humano, el sentir. Lo más cercano que, digamos, vivimos, me imagino que fue en pandemia, recién empezó todo, que todo el mundo era así como aislado con todo el mundo. En mi casa habían 2 personas con tema de comorbilidad, entonces como que la restricción era absoluta y pues en un momento todo el mundo se estaba ya enloqueciendo de esa verdad, ya la psicosis era muchísima. Y me acuerdo que en esos momentos, en uno de esos momentos, yo duré, en ese momento yo no estaba casada, era novia de mi actual esposo. Nosotros duramos 4 meses sin vernos, porque a él lo mandaron a vivir a Melgar, en el lugar donde trabajaba. Entonces a él lo cogió la pandemia ya, entonces no podía viajar, bueno, todo acá. Y ya después cuando él llegó, yo vivía con mis papás en ese momento, estaba, digamos, como que súper paranoicos con el tema y me dijeron, él puede venir, pero ustedes no se pueden tocar, él allá, tú acá, no sé qué, tapabocas, hipoclorito al lado, o sea, una cosa que ahora o sea, ahora nos reímos con mi mamá del tema, o sea, ya ha pasado todo, pues nos reímos de eso, yo la molesto y todo el tema, pero en su momento era la realidad porque mi papá tiene un asma muy avanzado, mi mamá tiene hipertensión, tiene un montón de cosas y yo decía, donde les traiga el COVID, Dios mío, Santo Jesucristo. Entonces fue así, después de 4 meses de no vernos, la visita fue él allá, yo acá, no nos tocábamos, llevamos un montón de tiempo, la relación estaba súper mal, yo lo veía apenas me salían las lágrimas y yo lo único que quería era que él me abrazara, que él me tocara. Entonces yo no me imagino cómo se sintió esta persona con lepra cuando Jesús lo toca y le dice, sí quiero, y lo toca. O sea, yo creo que más que ver cómo su cuerpo se sanó, pues es sentir la restauración emocional, ¿sí? Y yo creo que eso es como lo que nos enseña de su relación con las personas, esa empatía que necesitamos tener, em, el involucrar y conectar más que aislar, y pues esa restauración que estamos llamados a llevar a cualquier persona con la que nosotros tengamos un contacto. Una restauración, no solamente si lo podemos hacer en salud, pues súper, pero a nivel emocional y espiritual, sobre todo. Bien, y la última relación que quise mencionar acá es Jesús y la mujer samaritana. Entonces eso está en Juan 4, del 1 al 38, está toda esa historia, que a diferencia de pronto de las otras es más extensa, ¿sí? Tiene como un mayor bagaje de diálogo. Primero, lo más, digamos que evidente a nivel cultural fue la no discriminación, ¿sí? El simple hecho de sentarse a la de ella y hablarle, ya ahí él estaba trascendiendo una barrera.
Miren que ahorita estoy dando una clase en la Universidad del Tolima que tiene que ver con todo el tema de la inclusión educativa. Entonces, con los, sobre todo relacionado a los estudiantes con algunas discapacidades, cómo se adapta al currículo y bueno, todo este tema. Y, y dentro de los estudios que llegan a hablar sobre inclusión, se menciona, y son estudios totalmente ateos, pero históricamente se menciona la transformación que Jesús tuvo en la sociedad, ¿sí? O sea, lo que Jesús vino a hacer y cómo eso, él fue el primer promotor de la inclusión, ¿sí? Pues a mí me parece súper emocionante porque dentro del currículo, claro, uno ve inclusión, diversidad, y uno ve una pieza LGTBI, no, o sea, eso es mucho más grande que eso, ¿sí? Eso es un 1% de una población que se define a sí misma como vulnerable y buscan también hacer parte de la inclusión. Pero la inclusión es mucho más grande que esa y en una universidad pública yo poder venir y decir, miren que Jesús fue revolucionario en tema de inclusión, para mí ha sido espectacular. Entonces, creo que él cruzó esa barrera, porque se habla de barreras, entonces cruza la barrera de la discriminación racial, primero, se sintió en confianza con ella, le dice, sírveme agua, o sea, dame de esa agua, o sea, me parece que le demuestra esa confianza que ella podía tener con él y él con ella, y le presenta el Evangelio. ¿Cómo le presenta el Evangelio? Se presenta a sí mismo. Le dice, yo soy el Mesías. Y ahí es cuando le dice, quien bebe esta agua jamás tendrá sed. Y mi conclusión frente a esto, sí, o sea, el tema de la no discriminación me parece súper valioso, pero lo más grande del encuentro de Jesús con la mujer samaritana es que que lo mejor que puede hacer uno por una persona es llevarle el evangelio. Tú puedes ser muy buena gente con esa persona, puedes ser súper empático, puedes no discriminarlo, puedes inclusive amarle con acciones, pero la mejor muestra de amor que puede tener uno con alguien es presentarle el evangelio, presentarle a Cristo, y eso es lo que él hace con ella, se presenta, dice, yo soy el Mesías, ¿sí? Entonces, creo que de esa relación y de esa conversación podemos aprender eso. Lo mejor que podemos hacer siempre por alguien es llevar el evangelio. Bien, no sé si alguien quiera decir algo más frente a esto. Mucho que procesar. Bueno, les quiero mostrar ahora. Espérenme. Ay, ¿qué es eso? Espérenme, voy a dejar de compartir un momentico para mostrarles, porque a los que llegaron después de que habíamos empezado, les estaba comentando a sus compañeros al iniciar que nuestra sesión de hoy pues va a ser un poquito más corta, porque a mí me interesa muchísimo que ustedes puedan tener un tiempito para poder hacerme preguntas y seguir trabajando con el tema de su proyecto final, porque ese proyecto final pues me lo deben enviar y lo deben socializar nuestra próxima sesión, que es el día viernes. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente. Pero no puede dar más tiempo, profe. Pero yo desde la clase 1 les avisé cuando teníamos esa entrega. Y pues es que ahí ya no depende de mí. Sí, pero Porque... hay mucha información ¿para qué? Para Sí, trabajar. sí, lo sé, pero es que el tema es que como ya termina este espacio de la clase, ustedes la siguiente semana ya empiezan un nuevo curso. Entonces me queda complejo. ¿Yo qué les propongo? Sean muy puntuales. O sea, yo no necesito, primero no es un trabajo escrito así de redacción, un montón. No, es casi un trabajo nombrar los aspectos que hemos visto, mencionarlos en su propia vida. Además, quiero decirles algo, ustedes son 12 y la clase se supone que debe durar 2 horas. Entonces, eso significa que cada uno tiene máximo 10 minutos para hablar y me toca así, con cronómetro. O sea, si llegan los 10 minutos y ustedes no han terminado, me toca pararlos.
para que nos alcance el tiempo para todos, ¿sí? ¿Yo qué les sugeriría? Hagan un ensayo con alguna persona de su familia, expónganle eso para que controlen el tiempo, ¿sí? Porque no sería bueno que ustedes apenas fueran en la mitad y yo me tocara decirles como, no, ya se te acabó el tiempo, porque yo sé que todo esto pues es súper valioso, además porque vamos a hablar sobre su propia vida. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá. Dime, Frank, ¿tienes alguna pregunta? Profe, disculpe. Dime. Sí, usted te dijo que podríamos trabajar en Canva. O sea, se podría también presentar un video en Canva donde uno pueda, digamos, narrar el video en la misma presentación. Sí, les voy a mostrar dos recursos, ideas mías que ustedes pueden utilizar. Espérenme un segundito. Voy a cerrar esta. Una es en Canva. Acá yo busqué ahorita unas plantillas. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. señor. Sí, profe. Ustedes entran a Canva y yo busqué una plantilla que se llama biografía. Entonces, miren, tan bonitas. Por ejemplo, digamos esta. Biografía de Platón. Entonces acá, miren, ustedes pueden poner un tema y escriben una frase sobre ese tema, ponen aquí una imagen y de cada plantilla que ustedes cogen, pueden sacar varias, porque yo sé que en una no les va a alcanzar, entonces ustedes pueden poner 5 o 6 plantillas o 3 plantillas o las que ustedes necesiten para condensar la información. También lo pueden hacer a través de video, como dice Frank, uno va narrando lo va haciendo de esta forma. Acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Eh, yo aquí puse biografía, pero ustedes pueden poner cualquier palabra y les ayuda a ubicar. Y hay otra aplicación que se llama Google, como Google, pero con C, no con G, sino con C. Y Google es una aplicación para poder hacer este tipo de diagramas, como mapas conceptuales. Entonces, por ejemplo, ustedes acá pueden coger y entonces ponen relaciones sociales. Espérenme. Relaciones sociales y de ahí sale, o comunidad, entonces aquí sale el nombre de una comunidad a la que pertenecen, el nombre de la otra, el nombre de la otra, o relaciones familiares, entonces familia de origen y ponen una foto, a esto se le pueden agregar imágenes, familia, familia de origen, familia nueva, ¿sí? Pues es como una idea. El que una de las actividades que hizo Noemí, ¿qué aplicación usaste tú en la que era como usaste imágenes, usaste texto? ¿Con qué aplicación lo hiciste? Porque también esa podría ser, esa me gustó también. Esa es Canva, profe. Ah, le hiciste con Canva. Ah, bueno, entonces ustedes Sí. ya son duros en Canva. ¿Qué quiero ahora? Mostrarles aquí rapidito recordarles, porque yo les digo esto casi que cada clase, pero quiero recordarles qué debe tener ese trabajo. ¿Listo? Espérenme acá. Trabajo final. Vuelvo y comparto pantalla. Esto está en el Classroom, pero pues se los vuelvo a contar. ¿Qué debe tener? La pirámide de necesidades. Entonces, ¿cómo percibe su vida en cada nivel? No necesito que me profundice, ¿sí? O sea, solamente pienso que tengo un déficit en este nivel. O satisfecho, satisfecho, insatisfecho. Algo así, cortito. Segundo, ¿cuál de los principios de las relaciones humanas según el Evangelio, que fue la clase 2, en la sección de tareas de Classroom está? Entonces aquí ustedes entran a la sección de tareas y ahí están los principios, todos los principios. Y además yo les subí la presentación de PowerPoint que he usado, ahí también están los principios, ¿sí? Considera que está llevando a la práctica y en cuál necesita crecer. Simplemente menciónemelo, cuál está llevando y en cuál necesita crecer. Si quiere decir algo con respecto a eso, dígame una frase de este y una frase de este, no se me extienda. ¿Listo? Tercero, foto de familia de origen o árbol genealógico, como ustedes lo quieran hacer.
bajo cuál estilo de crianza creció, entonces solo menciónemelo. Entonces, no, mi mamá fue autoritaria, mi padre fue ausente o negligente, sobreprotector. ¿Qué tipo de apego considera que desarrolló? Eso también está dentro de las diapositivas que están allí en el Classroom. ¿Listo? Entonces, la foto, qué tipo de crianza y qué apego. Solamente mencionarlo. ¿Listo? Bueno, varios de ustedes me han enviado foticos al correo, me gusta verlas, pero entonces esto es sobre todo para esto, ¿sí? No, no es para que yo las haga, sino para este trabajo que ustedes van a hacer ahí. El cuarto, ¿cuál o cuáles distorsiones ha tenido frente al rol de Dios como Padre? Entonces acuérdense que eso lo sacamos del texto de Conectados y también están las diapositivas, ahí están las distorsiones. Entonces, mencionar qué distorsiones se ha tenido del Señor como Padre. Recuerden que también están los links con las clases completas. Si alguien en algún momento necesita recordar algo, ustedes pueden entrar y pueden ver las clases completas. ¿Listo? Foto de familia nueva, ¿sí? Entonces ya los que están casados y tienen familia nueva la pueden poner allí. El sexto es a qué comunidades pertenece y quiénes son sus amigos íntimos. Entonces ahí también nos va a mostrar a qué comunidades pertenece y pues si puede poner fotos de eso, mucho mejor. El 7 y el 8 no están acá. El 7 es lo que les había dejado la vez pasada, que igual ahorita lo voy a complementar y vuelvo y se lo subo. El 7 es la tarea anterior, que era leer la página 24 a la 28 del libro Conectados, y ahí dice, hay un ejercicio sobre identificar cuáles son las hojas o los mecanismos de defensa que yo he usado para ocultar la vergüenza de mi pecado. Mencionarlos, solamente mencionarlos. Si quiere decir algo de eso, dice una frasecita sobre eso. Y el último, que es el de hoy. Esa apareció, eso le decía también, profe, ¿no? Dime, en la lectura, esa apareció en la lectura que usted nos puso qué día. Sí, pero esta se las dejé la vez pasada, de la 28, de la 24 a la 28, esa no la habían leído, esa era la tarea para hoy, tenían que leer esas 4 paginitas. Y ahí hay una lista, ahí hay una lista de las hojas. Entonces, léanme por favor y seleccionenme eso. Y lo de hoy, de lo que vamos a sacar hoy, es frente a cuál de los personajes que mencioné se siente usted proyectado o reflejado, con quién se identifica, de los que yo mencioné o de cualquier otro que haya tenido contacto con Jesús. Entonces ustedes pueden decir, no, yo me identifico con Nicodemo, yo me identifico con María Magdalena, yo me identifico con... Cuéntenme por qué, pero más que porque su personalidad se parezca a la de esa persona, tiene que ser bajo el enfoque de lo que Jesús hizo con esa persona o lo que Jesús demostró en su relación humana con esa persona. Entonces, no, yo me identifico con Marta y María, porque Jesús ha hecho esto por mí, esto y eso, ¿sí? Lo que ustedes quieran, lo dejo a su criterio. Pueden hablar de Judas, pueden hablar de Pedro, de la persona con lepra, de la samaritana o de la mujer adúltera, que fueron los que yo les hablé, o pueden hablar del que ustedes quieran, pero necesito que me mencionen pues a alguien y por qué. ¿Listo? Recuerden, no pueden ser más de 10 minutos. Recuerden que deben tener listo lo que van a mostrar. Yo voy a permitir que compartan pantalla, entonces ustedes se encargan. Les sugiero que empiecen la clase ya con eso ahí listo y preparado, porque como tenemos el tiempo tan exacto, no nos funciona tanto si, bueno, espere, me toca a mí, entonces venga, lo abro y todo. No, ténganlo ahí listico. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y nos toca hacer una coevaluación y una autoevaluación. Entonces, yo les voy a habilitar me toca, yo creo que ahí en el Drive, en Classroom, yo les envío bien el link para ese momento. La idea es que ustedes estén muy atentos a las exposiciones de sus compañeros y ustedes van a hacer una coevaluación y una autoevaluación. Entonces, todos van a calificar el trabajo de Obed, todos van a calificar el trabajo de Frank, todos van a calificar el trabajo de Noemí.
¿Listo? Por supuesto que digamos que el porcentaje de nota más alto, pues lo tengo yo, pero esto hace parte del estilo de, digamos que de pedagogía que estamos intentando utilizar. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno. Pregunte porque no toda la semana va a pasar preguntándome a mí. Ah, Profe, que si te ayuda es como que ya perdí relaciones humanas. no, Me toca, no, ya estoy viendo ayuda para ver si, porque, o sea, el tema sí lo sé y todo, pero esa cuestión de eso, manejar de eso, de informática, eso, con esa ayuda sí me quedo, Si a alguien le me quedo queda pailas. complejo estas aplicaciones, puede usar PowerPoint. PowerPoint no es Páguele a Noemí, mijo, complejo. páguele a Noemí. Ya estoy coordinando con ella, ya le consigné la cuenta, mejor dicho. Mucho cuidadito ahí, menos 20 puntos. Pero sí, no se estresen, usen lo que ustedes sepan usar. Si ustedes literal solamente saben usar PowerPoint, háganlo con PowerPoint, eso no les va a bajar puntos. Yo que necesito que hagan una buena conexión de todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces es eso. ¿Listo? Profe, buenas noches. Profe, yo puedo hacer un video normal y hago todo el ejercicio ahí que usted explicó. Sí, puedes hacer un video, pero entonces recuerda, pues mencionar todos los puntos y también usar, digamos que fotos, ¿sí? Porque, bueno, no sé, si Ah, nos quieres mostrar a tu familia, puedes hacerlo, pero entonces también usa fotos, por ejemplo, cuando hablemos de comunidad. No solamente nos menciones qué comunidades pertenecen, sino ponnos foticos ahí. o sea que Excelente. uno puede ir hablando y subiendo las imágenes ahí, profe, y explicando también, ¿ok? En el video sí, pero debes traerlo ya preparado. O sea, tienen que traerlo ya solo como para ponerlo. Si lo Sí, hacen sí, sí, en sí. Canva o si lo hacen en esto, entonces ustedes lo van pasando y nos van exponiendo, nos van contando. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Esas preguntas de hoy. Bueno, muy bien. Les queda toda una hora para que trabajen a eso. Les queda mañana y pasado mañana y el viernes. Yo sé que todos tienen muchas obligaciones y ocupaciones, pero ya es el último esfuerzo, ya. El viernes cerramos y ya sacamos esa nota y culminamos esta clase. ¿Listo? Y estamos Entonces, saturados con el proyecto. Se va a exponer así como está ahí de orden de lista para, ya uno sabe, ya yo sé que quedo de último. no, es al azar. Oh, profe. Entonces, conéctense a tiempo, por favor. Conéctense a tiempo. ¿Listo? No es, o sea, parece harto, pero es mencionar, no es profundizar, es mencionar. ¿Sí? Igual cualquier pregunta que ustedes tengan, me pueden escribir ahí a mi correo. Yo con mucho gusto trato de contestarles lo antes posible. ¿Listo? Voy a volverles a poner acá mi correo. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces aprovechen el tiempo y cualquier cosita me cuentan. Aquí les estoy enviando mi correíto y nos vemos entonces, si Dios quiere, el viernes. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe, bueno. bueno, chao. Profe, O sea que este viernes ya acabamos con usted. Una preguntita. Señor, dime, Rubén. Profe, sí, profe, yo ya ahí estuve escuchando un poquito la parte que no estoy donde siempre ha estado. Tengo un poco problema de señal, pero ahí a poquito la está escuchando. Ya ahora sí le entendí ya la última aquí, que la explicación que está haciendo. Listo. Bueno, señor, cualquier Entendió cosita la igual le última, quedó profe. pendiente. O sea, profe, con usted viene la última clase ya. Sí, señor. Conmigo es la Sí, última. hombre. Profe, que si le puedo volver a dar Rubén la entendió clase, la voy a ver última. que no he entendido. Rubén por lo menos entendió la Profe, última. ¿cómo así, Ove? ¿Usted está que feliz porque la profe ya no nos va a dar más clase o qué? Al menos, Tranquilo que el al otro menos yo semestre les doy entendí. a usted. Yo entendí, ya yo ¿cómo le entendí, ocurre? profe, pero Ove no entendió. No, para mí los martes y los viernes son muy sagrados, una cosa que dejo hacer, mejor dicho. ¿Ah? Profe, a la Bueno, próxima eso traiga espero, vamos a plastilina, ver. profe. Profe, Bueno, Profe, chao, chao. plastilina.
una preguntita, si algo le podemos enviar el... Edison se demoró mucho más. Dime, Solo dime. papá. No, que no me dejan hablar. Habla, Edilson. Le podemos enviar el proyecto o las diapositivas a su merced por correo para que su merced de pronto nos diga algo que corregir. Sí, señor. Sí, pues intentaré, pero sí. Creo que sí puedo sacar tiempito. Profe, una pregunta. Igual hay que enviarla de todas formas antes, ¿cierto? No me dejan hablar. No lo pueden enviar en ese momento. Si alguien necesita que yo lo proyecte, por ejemplo, porque se conecta desde un celular y necesita que se lo proyecte, me lo envía con tiempo y yo lo guardo y lo proyecto, ¿sí? Si se conectan de un celular, si se conectan de un computador, les queda fácil proyectar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, chaito, que les rindo. Chao, profe, bendiciones. Listo, profe, feliz noche. Frank, Gracias. ora por Ove, Frank. Ora por Ove que va a estar rebelde.